como refugiados, recibiendo una ayuda del gobierno que a los pocos meses mi padre fue y devolvió para que se pudiera seguir utilizando. Durmiendo mi hermano y yo en el sofá porque no había dinero. Recibiendo, no sé si ustedes algunos se acuerdan, los que llegaron el queso que te da el gobierno, los Furestán, con todas esas cosas. Pero dentro de toda esa pobreza existía una inspiración. El exilio ganaba, el exilio triunfaba. En la parte artística teníamos triunfos como ¿Qué pasa en USA? Con una de las mejores series que se han hecho en la televisión norteamericana. Y en el campo político teníamos el crecimiento de la Fundación Nacional Cubano-Americana. A los 14 años fui aquí, al Miami-Dade County Auditorium, a ver al presidente Reagan con Jorge Mascanosa, Diego Suárez y todos esos grandes hombres que tanto hicieron por la patria. Eso nos inspiró. Nos inspiró para que en la universidad comenzáramos, hiciéramos nuestros grupos estudiantiles, donde empezamos a tener estos contactos. Uno de los contactos, una persona que más nos ha inspirado en esto, Enrique Encinosa, que es nuestro historiador, el historiador del exilio. Enrique Encinosa lo conocí cuando tuvimos una bronca en la Universidad Internacional de la Florida con miembros de la UJC. La UJC había venido, por supuesto, a provocar. Y terminamos en bronca física, a los piñazos. Y llega Enrique y me dice: yo soy entrenador de boxeo, si quieres te entreno para que pelees con Durán. Y ahí vino Luis Fernández, porque la universidad trató de suspenderme, Janet Rino trató de meterme preso, y me presentó, Rafael Díaz Badar me presentó a Luis Fernández Caudillos. Luis Fernández es un abogado que ha defendido prácticamente a todos los grandes héroes de nuestro exilio cuando han tenido algún tipo de problema por defender la patria, sin cobrar nunca un centavo por esos servicios. Y ahí fue conociendo a estos gigantes, algunos que no son tan conocidos, que no van a la televisión, pero que son gigantes inmensos. Ahí Enrique me regaló un libro que es tal vez el concepto, la semilla de lo que es hoy en día este proyecto. Un libro que él escribió hace mucho tiempo, que se llama Cuba, The Unfinished Revolution, la revolución no terminada. Y es una serie de 12 historias, eran 12. 23 historias cortas sobre la vida de cada uno de estos héroes. Ahí estaba la historia de Irán González y cómo siempre se le escapaba al régimen. Agapito, el hombre que nunca se rindió. Y yo lo que veía en estas historias eran un par de cosas. Uno, héroes que verdaderamente, no simple y sencillamente de palabra, arriesgaron todo por su dignidad y por la dignidad de nuestro pueblo, y que triunfaban y que tenían éxito. Entonces no eran simple y sencillamente historias de sacrificio, eran historias de éxito. Es posible tener éxito contra esta tiranía con todo el dinero que tenga esta tiranía. Que ahí donde está la clave, porque no me gusta solamente hablar, aunque hay que hablar de los abusos, también tenemos que hablar de nuestras victorias, de nuestros logros, para inspirar a todas esas próximas generaciones a que sigan esos ejemplos. Y esas historias, cuando era el presidente de esa generación 90, un grupo de estudiantes que tuvimos 200 estudiantes, Enrique era nuestro mentor, llevamos para allá la réplica que tenía la fundación en esa época de todas las cárceles cubanas, la gaveta, todas las cárceles de castigo, para que todos los estudiantes la vieran. Y muchas veces pues teníamos que estar hasta por la noche trabajando. Y cuando venía algún estudiante y decía: oye, pero yo mañana tengo examen, yo decía: ¿y qué? ¿Te vas a sacrificar una noche? ¿Y qué fue lo que sacrificó Agapito? Y le traía el libro. Entonces eso es un ejemplo vivo de cómo esas historias alan a las nuevas generaciones a continuar en esa trayectoria. Porque yo lo viví en aquella época por medio de ese libro. Pasó el tiempo, me gradué. Desafortunadamente, cuando me gradué se desintegró la fundación y empezamos a trabajar a largo plazo, a ver cómo desarrollamos algo interesante. Y se presentó una oportunidad. Pues resulta que
uno de nuestros clientes, Carlos Barba, había arrancado un canal de televisión, una empresa. Conseguimos el dinero, invertimos en esa empresa y teníamos 6 canales de televisión en los Estados Unidos, que en español, por lo general en Estados Unidos, quiere decir mexicano. El 60% de la población es mexicana. Vendimos a un grupo español y un grupo mexicano, perfecto, todo quedó bien. Ese grupo español y mexicano, al no tener nadie en Estados Unidos, decidió hacer un negocio con una empresa pequeña acá en Miami que se llamaba América TV. América TV había tenido un gran éxito originalmente, porque América TV lo puso en el mapa el exilio cubano, con programación del exilio cubano. Este señor, Gilberto Reyes y Manolito, con el Miquimbín y con toda esa jodedera cubana que teníamos, siempre se acordaban de respetar y honrar al exilio cubano. Se puede decir una comedia seria y poética. Caraza, en aquella época, y tuvo ese gran éxito. Pero cuando pasó un tiempo y el exilio y las cosas empezaron a cambiar y el régimen empezó a darse cuenta que su primera guerra debería darse acá en Miami, ese canal cambió. Fue penetrado por los sistemas de inteligencia castrista, así mismo penetrado por los sistemas de inteligencia castrista. Y tenías personas que a las 9 de la noche llegaban y te decían, porque mi novia se va para Cuba a celebrar los 15 de la sobrina. Una cosa extremadamente desmoralizante para el exilio. Y eso coincidió con tal vez los momentos peores de este exilio en los últimos años. Momentos en los cuales la política parecía ir en contra nuestra. Los delincuentes criminales que gobiernan nuestro país parecían que iban a salir completamente ilesos, sin nunca pagar por sus crímenes. Estábamos en un momento bajo. Pero por cierto, no es primera vez que hemos estado en esos momentos. Y se me presentó una oportunidad, muy sencilla, que esos mismos socios a quienes les habíamos vendido, regresaron y nos dijeron, tenemos problemas, ustedes tenían razón, no debemos haber hecho ese negocio con este señor. Necesitamos que regresen y que nos ayuden a recuperar la estación. Hicimos un juicio, ganamos. Yo le dije a ellos una cosa que es muy importante, que se me olvidó decir. Cuando vinieron a verme para pedir que ayudáramos a recuperar eso, yo les dije a este grupo, esto es una empresa comercial, lo entiendo. Yo, más que nadie, tengo la capacidad de ayudar, pero no lo voy a ayudar si aquí el arreglo va a ser que eventualmente ustedes le vendan al señor Romay y que él siga haciendo lo que está haciendo. Yo me involucro con esto, pero bajo la condición que esto tiene que terminar en nuestras manos. Porque para mí lo más importante de este caso es recuperar a ese canal que le pertenece al exilio. Quien lo conduzca es solamente un fiduciario de nuestra comunidad. Y tenemos que recuperarlo. No hay nada mejor en la guerra, mucho mejor que construir tu propia fortaleza, es tomar la fortaleza de la ajena. Porque entonces no solamente ganas tú una, sino ellos pierden una. Y así lo hicimos. Y cumplieron la palabra. Digamos, cuando llegó el momento, el señor Romay perdió juicio, nos entregó el canal y le dije, señores, tenemos ahora una obligación y un legado que cumplir con ese canal. Ustedes son los dueños, pero este canal nos representa una oportunidad importantísima. Hay que regresarle al exilio lo que es suyo. Hacemos las cosas correctamente por la comunidad y la comunidad a ustedes le va a recompensar. Entonces, perfecto. No se han hecho todos los cambios inmediatamente. Es como coger un barco, un crucero y le tiras el timón a la derecha con toda tu fuerza y se mueve 3 pulgadas. Pero sí se comprometieron a hacer un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto, yo les dije, tenemos que hacer algo que nos dé inspiración al exilio, que nos vuelva a recordar quiénes somos, de dónde venimos y que nos dé nuevamente esa capacidad de lucha. Algo como lo que hizo Encinosa con su pluma para toda nuestra generación en aquella época en el país. Y empezamos a hablar de la historia de los empresarios, la historia de la música y de los artistas y todos esos proyectos que vienen. Pero en hablar de todo eso, Carlos Vasallo, por supuesto, y la historia política. Carlos Vasallo me decía, sí, pero Marcel, eso es un proyecto, yo he hecho muchas películas,
es un proyecto que necesitamos verdaderamente los escritores, los directores. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Yo no conozco aquí en esta comunidad y esto tiene que hacerse un proyecto cubano. Entonces la verdad que ahí me la puso en Chile, yo no conocía a nadie. Hasta que un día fui a comer con Diego Suárez y ahí está Quintana y Vilaplana. Y nos conocemos. Y le digo, esto es perfecto. Cada nación necesita su Homero, necesita alguien que cuente nuestra historia. Y resulta que dice Lilo, pero yo lo que quiero es contar nuestra historia. Ya, suficiente de estar haciendo tantas novelas y tantas cosas. Yo quiero hacer proyectos acá en Miami que cuenten nuestra historia. Y de ahí en adelante empezamos a hacer esto, un proyecto que va a expandirse en muchos ámbitos, en muchos casos. Pero a Carlos Basayo se le ocurrió la idea, señores, tenemos que empezar por esa generación que lo dio todo por Cuba. Tenemos que empezar por esa generación que lo comenzó todo y que tanta inspiración dio. Porque es la generación que nunca se rindió. Yo que he tenido el privilegio de ver algunos capítulos ya, hay una parte en el capítulo de Agapito que yo creo que es muy emblemático de todo esto. Es esta vez el acto menor que él hizo. Los milicianos no querían meterse donde él estaba él, aunque estuviera herido, porque le tenían miedo. Porque era una leyenda ya en esa época, hasta entre los milicianos. Pero es un acto muy pequeño que es simbólico de todo. Cuando le fueron a dar su libertad, él ya estaba negociado para salir, y de aquí vas a salir para La Habana, te vas a montar en un avión y te vas. Pon las manos que te vamos a esposar para llevarte. Normal, ok, cualquier español, ¿cómo poner las manos? Y él dice, no, yo no pongo las manos. Yo sé que tú tienes la fuerza y que tú tienes los hombres para esposarme, espósame. Pero yo nunca te voy a poner las manos. Yo nunca me rindo ante ustedes. Y así es, casi 2 palabras. Nos quisieron parar rápido. Nos costó 26 días en huelga de hambre, porque no pusimos la cabeza. No nos daban comida, pero tuvieron que pelarnos tijeras. Y después, el día que me fuera a llevar para La Habana, que sabía que estaba negociado, aquí se hago el cuento y se lo digo a muchas personas, no es lo mismo que me diga, te pelo a la fuerza, porque ellos la tenían, y me cortan la cabeza también, me fusilan, a ponerle las manos. No. Las manos para posarme, no, nunca. Nunca.